Bienvenidos de vuelta a Contrapoder 3.0 con José Colina Esteban Hernández, y como les habíamos comentado en el primer segmento, vamos a estar conversando como siempre con John de la Vega, ya lo conocen, abogado de inmigración y patrocinador de este espacio. Bienvenido, John, ¿cómo estás? Esteban Colina, bueno, feliz de estar aquí el día de hoy y listo para hablar del último acerca de temas migratorios. Así es, Bienvenido, John, acá a Contrapoder 3.0. Muchas gracias. tu casa. Bueno, hay varias cuestiones que tocar, ¿no? Y por supuesto, más adelante del programa creo que nos vamos a enfocar en una que es una de las más preocupantes, ¿no? Y podemos analizarlo desde varios puntos de vista. Pero justamente con este tema, John, antes de entrar en eso, hemos visto cómo los demócratas y los republicanos han estado negociando por el tema del presupuesto. Entonces los republicanos están pidiendo que tiene que haber más seguridad en la frontera y de esa manera le dan los fondos a Ucrania. Más o menos, ¿qué se sabe al respecto en el tema migratorio? ¿A qué se ha llegado, si es que se ha llegado a algo? Bueno, y algo que pasó muy importante, y es que el presidente Biden prometió que a más tardar la próxima semana ya tendremos un proyecto de reforma migratoria en la cual, según él, ambas partes pudieran estar de acuerdo. Cabe destacar de que primero sería el tema electoral, porque un gran número de votantes han dicho que la crisis migratoria es un factor muy importante para ellos. Lo segundo sería el tema de, al momento de hacer una reforma migratoria, estaríamos hablando del programa de parol humanitario, el asilo y las prioridades de deportación que pudieran ser modificadas. Tengan eso en consideración. Lo he dicho desde hace muchas semanas atrás, que el Partido Republicano ha estado pidiendo que o se elimine o se limite el programa de parol humanitario, porque según ellos funciona como un bypass, funciona como, digamos, aprobar a personas en cuestión de horas para que puedan llegar legalmente a los Estados Unidos y no van por el proceso de protocolo consular. Así que todavía están en negociaciones, pero ya con esa promesa por parte del presidente Biden, espero que tengamos respuesta dentro de muy poco de cuál es ese proyecto de ley. Y se especula algo, John, o sea, se ha dicho algo en los medios, alguna fuente especial ha dicho que podría incluir el proyecto, además de esa posible eliminación de estructuras como por ejemplo el paro humanitario. Sí, se filtró un memorándum, pero ya congresistas republicanos dijeron que no era digamos que el proyecto oficial o el draft de lo que ellos pensaban presentar, pero quién sabe. Al final del día lo que vimos allí sería que limitaría la cantidad de entradas a los Estados Unidos a 5,000 por la frontera, que también podría restringir el tema del parol humanitario y que haría las entrevistas de miedo creíble, que es ese primer filtro que hace el gobierno cuando la persona llega por la frontera a pedir asilo. Lo haría un estándar mucho más alto que por sí menos personas pudieran calificar. O sea, que esa es la situación que hay ahorita en materia migratoria. Claro, este tipo, ¿cómo se llama el Speaker of the House? Mike Johnson. O sea, el tipo, después que hubo esa crisis ahí, o sea, ¿cómo lo ven ustedes? ¿Cómo se ha desenvuelto? Bueno, cabe destacar que la crisis, por lo menos para esta administración, ha sido por todos los ángulos, porque también ese último discurso lo dio al frente de 300 alcaldes, tanto republicanos como demócratas, y ya conocemos que hasta sus mismos alcaldes demócratas le han dicho a la Casa Blanca que hay una crisis y no tienen la logística ni la infraestructura para poder ayudar o acomodar a esas decenas de miles de migrantes que están llegando a sus ciudades, personas que están viviendo en la calle hoy en día, que no tienen permiso de trabajo, no tienen un refugio donde quedarse, ni comida. Entonces, estamos hablando de decenas de miles de personas, incluyendo Chicago, Denver, Nueva York. Y así que yo creo que el presidente Biden está ahorita en una situación bastante complicada y tiene que conseguir una solución lo antes posible, porque le puede costar un porcentaje bastante alto de los votos a futuro. Sí, tomemos en cuenta que estamos en año electoral. Y eso justamente no sé, Colina, ¿tienes una pregunta? No, que si había planteado algo con respecto a los asilos, porque hay como 3 millones de casos nada más, en los venezolanos nada más hay como 1 millón y pico de casos que no han respondido. Bueno, ¿cuándo van a tomar una respuesta de eso? Ayer compartí en mis redes sociales las últimas cifras que tiene el Servicio de Inmigración, y nada más los casos de asilo afirmativo, que son los casos que están con UCI, sin contar los casos en la Corte de Inmigración. UCI tiene alrededor de 765,000 casos en espera. Significa que han recibido 765,000 casos, formularios I-589, que todavía están en espera de una decisión, una entrevista, una adjudicación, y sigue aumentando el número. O sea, es impresionante la cantidad de casos que hoy en día no tienen respuesta, y te digo, por todos los ángulos, el gobierno se está quedando bastante cortico al momento de solucionar este problema. Y justamente parte de lo que esta crisis migratoria ha generado y parte de los argumentos, ¿no?, que utilizan los republicanos para hablar en contra de este desastre que hay en la frontera
es el hecho de que no se sabe quién está entrando y quién no. Y acá vamos al tema que yo creo que es lo más caliente de todo esto. Recientemente apresaron a un venezolano, acá por cierto, en Florida, en la ciudad del Doral, miembro del Tren de Aragua. O sea, el Tren de Aragua que ya estaba operando en Colombia, en Chile, en Perú, lo que siempre digo de manera chiste, el único tren que construyó Chávez que atraviesa toda la región, ahora el tren de Aragua llega a los Estados Unidos, John. ¿Qué tanta repercusión ha tenido este caso justamente a nivel de las autoridades? O sea, por ejemplo, se ha visto en medios ingleses, ¿saben lo que es el Tren de Aragua? ¿No le han dado esa relevancia todavía? Y después vamos a hablar de qué se puede hacer en estos casos. Sí, se está convirtiendo en una conversación a nivel nacional y también tenemos la policía local en Chicago diciendo que ya han conseguido varios miembros que se identifican como parte del Tren de Aragua. Así que es muy lamentable ver que se estén colando y utilizando las políticas que hoy en día aplica la Casa Blanca para simplemente, sabrá Dios la historia que ellos dan por la frontera, pero cuando entran a los Estados Unidos estamos dando cuenta que en cuestión de semanas o meses empiezan a cometer crímenes. Entonces el problema es, ¿qué es lo que está haciendo ahorita la Guardia Fronteriza para poder filtrar a las personas que vienen de bien, que están buscando protección, que de verdad sufrieron persecución, y aquel porcentaje que yo lo considero minúsculo, pero que es peligroso, de personas que han sido miembros de pandillas, de grupos terroristas como el Tren de Aragua, que hoy en día se encuentran ya en nuestros vecindarios? Porque no es que los están mandando por una reserva en el medio de la nada en Montana, sino que se encuentran en tu vecindario en Miami y tú no sabes si el día de mañana esa persona probablemente puede ser que hayan matado gente, secuestrado, sabrá Dios que narcotráfico, y lo tengas de pronto al lado sin saber quién es, porque ni siquiera el gobierno federal ha podido identificar a esta persona y con nada más la persona decir, no, yo me he portado bien, yo no he hecho nada, y poner sus huellas, que las huellas lo que te va a decir es literalmente si tienes algún récord con el FBI. Pero las huellas no te las ponen en la frontera, no te va a decir que tienes un récord criminal en Venezuela porque no comparten esa información. Pero ahí voy a incluso un poco más lejos. ¿Cómo haces ese filtro? Porque hubo en un momento denuncia de que el propio régimen venezolano estaba limpiándole los antecedentes a ciertos criminales, ¿no? Para que vinieran justamente, para que se fueran donde quisieran, entre ellos Estados Unidos. Entonces, ¿cómo uno logra distinguir, tú pensando ya como gobierno, cómo el gobierno de los Estados Unidos puede distinguir los buenos y los malos de un país como Venezuela, en donde la información que ellos nos den tampoco es confiable, John? Y esa es parte del problema que existe, porque si tenemos que balancear la seguridad nacional y el tema de derechos humanos, tenemos que ponerle mucho hincapié al tema de ver quién está llegando a los Estados Unidos. Tenemos que ver, estas personas algunas veces tienen por lo menos tatuajes que los identifican. Tienes que hacer una entrevista para ver qué es esta persona. En muchas de esas cosas que puedes hacer, que no es nada más los biométricos, las huellas dactilares, puede ser que consigas información. Y si nada más el oficial tiene una presunción, no es que tienes que demostrar pruebas de que esta persona es o no parte de ese grupo, pero presunción, o que tenga algún tipo de suspicacia de que si es parte de un grupo de un grupo como el Tren de Aragua, que no los deje entrar al país, que los excluya completamente. Son personas inadmisibles en los Estados Unidos por ser parte de actividades terroristas y ser parte de grupos que a nivel internacional se han considerado como terroristas o crimen transnacional. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para poder entonces mantener al país seguro? No podemos permitir que ese tipo de personas entren. Y que completamente de acuerdo, pero coincido con Esteban que a lo mejor los funcionarios no tienen la capacidad de hacer esa evaluación más por encima de lo que de manera genérica pudiera darse, ¿no? Y tienen que meter la lupa a eso, porque si bien es cierto que el sistema los va a apresar, porque siempre los va a capturar, pero los va a capturar después que hayan cometido una cantidad de delitos importantes y de crimen, claro. Y eso lo quiero tratar de evitar, estoy completamente de acuerdo. Ahora bien, ¿tú crees que el sistema de inmigración o el servicio de Homeland Security o el servicio de seguridad de la patria, como se llama, está consciente de este problema en este momento? Sobre todo con el tren de... Ciertamente los Estados Unidos tienen las agencias de inteligencia más sofisticadas y tecnológicas a nivel mundial en la historia de la humanidad, así que no creo que sean tan brutos o tan incompetentes para no saber que tienen un problema que no es nada más el Tren de Aragua, que no se haya metido algún tipo de grupo extremista de otros países que sean hasta más peligrosos todavía. Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Puede que sea un 0.5% de las personas que están llegando, pero ese grupito puede causarte muchos problemas a nivel nacional. Entonces, ¿qué es lo que está pasando? O se están haciendo los locos o simplemente es incompetencia. Ya hay que llamarlo como lo es, ya no se puede andar aquí tapando de que ellos no saben. Tiene que haber un filtro mucho más robusto en la frontera para que las personas que de verdad vienen a pedir refugio, asilo, hacer las cosas bien,
puedan ingresar y aquellos terroristas sean inadmisibles automáticamente y ni siquiera tengan un chance de poder hablar con un funcionario de asilo. Eso que mencionas es tan cierto. De hecho, yo vi un video de alguien que venía de un país de Medio Oriente, no sé cuál, y cuando estaba pasando de manera irregular, lo hizo por la frontera también, le preguntan, ¿quién eres tú? ¿Qué sé yo? ¿De dónde vienes? Y el tipo agarró y en tono de amenaza dijo, soy yo no sé quién, pronto van a saber de mí, pronto van a saber quién soy yo. O sea, ya con un lenguaje de amenaza. Ya para mí ese comportamiento es más que suficiente para expulsarlo. Y eso me lleva a lo siguiente, John, porque tú dijiste algo que es muy cierto. Estos individuos, el Tren de Aragua, no es que los van a mandar a una zona especial en Montana o yo no sé dónde, no, puede ser tu vecino. Muchos venezolanos probablemente los puedan incluso reconocer. Si este es el caso, ¿ante qué autoridades los denuncias? ¿Qué puedes hacer si tú sabes que tu vecino es un miembro del Tren de Aragua? Pueden contactar al Departamento de Seguridad Nacional. Si tienen pruebas concretas, tengan mucho cuidado. No es lo mismo entrar en el chisme o en información que no es veraz. Deberá tener pruebas concretas de que sepas que hay un miembro de una pandilla criminal que se encuentra dentro de los Estados Unidos. Y esto no es nada más con el tema de pandillas o grupos criminales. Estamos hablando si conoces personas que hayan cometido crímenes en su país de origen o en los Estados Unidos, personas que sepas que representan un peligro para la comunidad. Puedes denunciarlos ante DHS, el Departamento de Seguridad Nacional. Ellos tienen oficiales, investigadores que se encargan de este tipo de situación. Y créeme que tenemos que estar muy pendientes y si puedes denunciar a uno de estos malandros para poder sacarlo del país, créeme que no vayas a perder el tiempo. Hazlo lo antes posible. Ahora, vi que colocaste un tweet en tu red social X, para mí Twitter. ¿Cuál es la propuesta? La propuesta sería inicialmente identificar a los congresistas que quieran apoyar para que este grupo el Tren de Aragua sea denominado como un grupo terrorista. Cuando hablamos de grupo terrorista, cualquiera de sus miembros que desee pedir algún tipo de beneficio migratorio en los Estados Unidos se considera inadmisible, lo que significa que no pueden recibir beneficios migratorios en los Estados Unidos. Y también, si llegan a intentar ingresar por la frontera, que sean expulsados de manera automática, porque eres parte de un grupo que se encarga de actividades terroristas. Y el Tren de Aragua no es nada más que ha sido en Venezuela, ha sido en toda la región y ya hay demasiada evidencia, asesinatos, kidnapping, secuestro, narcotráfico, todo tipo de tráfico humano, todo tipo de crímenes serios los ha cometido este grupillo y tenemos que empezar a identificarlo y tenemos que lo antes posible contactar a los congresistas para que nos apoyen y que vean que la comunidad no quiere a estas personas en nuestro vecindario. Muy bueno, entonces en esa propuesta que está haciendo el abogado John de la Vega para contactar a los congresistas y hacer esta propuesta de que este grupo sea declarado como un grupo terrorista, como tal, como lo que es, un grupo criminal, y de esta manera poder facilitarle al Servicio de Migración de los Estados Unidos tomar acciones de manera clara y directa con estas personas que representan una amenaza para la comunidad e inclusive, voy más allá, pudieran representar una amenaza también para los venezolanos que se encuentran acá, que tienen cierta actividad. Así que cuídate, yo, porque con esta denuncia, pues a lo mejor del Tren de Aragua. Dice, vale, ese no es el abogado que nos quiere. En este país de la segunda enmienda, así que créeme que no estamos gracias a Dios estamos en los Estados Unidos. Llega la furia bolivariana. Ya lo dijo John. Bueno, de verdad que sí hay que montarse en esa ola, porque como siempre decimos, venezolanos que cometa crimen, los primeros que tenemos que rechazarnos somos los propios venezolanos. Que no nos sigan manchando el nombre, porque ya bastante rayados estamos en otros países como para hablando de tema, rapidito, hablando de eso, cada vez que una persona comete algún tipo de crimen, es miembro de un grupo criminal, cada vez nos hace el argumento más difícil para poder pedir el día de mañana un ajuste de estatus, una reforma migratoria que nos dé la residencia, porque nos está haciendo quedar mal. No queremos ese tipo de personas en los Estados Unidos, porque no quieres que lo primero que piense un ciudadano estadounidense cuando diga, oh, él viene de Venezuela, o él viene de Cuba, de Nicaragua, que ese grupito nos haga ver mal al frente de la sociedad estadounidense. Así que, como dije, si conoces a alguien que esté cometiendo actividad criminal, sea parte de estos grupos, denúncialo lo antes posible para poder salir de ellos y que no puedan quedarse en este país de manera legal. Así es, muy importante. Más adelante conseguir el número, ¿no? O la información hacia dónde se va a dirigir la denuncia. Pues dijiste DHS, pero hay que facilitar la información para que la gente pueda tener acceso a denunciar y hacer llegar esta información que desde el punto de vista has tocado un punto realmente completamente importante, porque si esta gente ya se encuentra acá y tiene ese perfil, ese talante, pues es algo que es muy dañino
para la comunidad, es muy dañino para la gente que hace vida aquí en los Estados Unidos, inclusive es muy dañino para nosotros, que provenimos de Venezuela. Así que creo que el lunes nos vamos a montar en una estrategia y en una acción hacia este sentido, porque es necesario pues activarla en este caso. Así es. De verdad que muchas gracias, John, por habernos acompañado hoy en Contrapoder 3.0. Gracias a usted por la invitación. Bueno, gracias al abogado John de la Vega, abogado de inmigración, que nos estaba hablando cuál es la última, como decimos en Venezuela, la última calentica con respecto a esta reforma migratoria que pudiera darse la semana que viene, pues, que van a presentar para que los congresistas puedan apoyarla. Y bueno, qué pasaría con el parol, qué pasaría con los asilos. Estuvo hablando bastante de ese tema y sobre todo con la iniciativa de poder activar una campaña para que los congresistas también y el Servicio de Inmigración pues pueda determinar o pueda catalogar a esta organización, el Tren del Agua, como una organización criminal y terrorista, y de esta manera facilitar su inadmisibilidad dentro de Estados Unidos y también su expulsión si ya se encuentran dentro de los Estados Unidos. Esto ha sido todo por hoy en Contrapoder 3.0, el programa de la derecha en Contrapoder y en Factores de Poder, que es el canal de la derecha, el canal de la información en YouTube. Nos vemos nuevamente la semana que viene por esta misma plataforma que es Contrapoder 3.0, el canal de la derecha en YouTube, retransmitido en Factores de Poder, que es el canal de la información en YouTube. Hasta el próximo miércoles.